Quita, quita esa parte, esa ventana. Hemos estado en los últimos meses estudiando sobre los salmos, viendo salmos que anuncian la venida de Mesías. La semana pasada nosotros dimos el repaso de todos estos salmos, pero en este tiempo que hemos estado mirando este tema, pues había un pensamiento que vi, y habré visto este texto, no sé, miles de veces, pero de alguna forma me hizo pensar de nuevo sobre este texto. Y el texto es este pensamiento que he puesto aquí en la pantalla. Hemos buscado algo, bueno, he buscado algo un poco más tipo navideño, no sé por qué exactamente, pero las hojas estas con las cosas esas, pues automáticamente navideño. Pero bueno, he puesto este pensamiento: Dios visita a su pueblo. Quería volver a este pensamiento y hablar un poco sobre cómo Dios visita a su pueblo. Ese texto que hemos leído juntos en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Por qué pensaría Dios en su creación? Y pensar no solamente en decir, bueno, me pregunto cómo están, sino dar el paso siguiente, decir, quiero visitarlos. Qué bonito hacer una visita en Navidad, ¿no? Qué bonito llegar a ver a familiares, amigos que no hemos visto en tiempo, en años, volver a encontrarnos. Y qué bonito hacer ese viaje largo para llegar a este sitio y sentarnos con estos amigos, familiares y gozar del tiempo juntos. Y aquí tenemos el pensamiento: ¿qué es el hombre para que Dios lo visite? Para que Dios piense en él y Dios lo visite. Cuando veo este texto, realmente veo dos pensamientos. Ahí está. Veo dos pensamientos. Primeramente, tengo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué querría Dios visitar a su creación, teniendo en cuenta la historia bíblica? La historia bíblica es que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Los ha puesto en un paraíso, proveyendo todas sus necesidades. Y luego después, Dios bajaba en comunión con ellos todas las tardes para pasear con Adán y con Eva. Y sin embargo, la serpiente tentó a Eva. Eva desobedeció el mandamiento de Dios, y no solo eso, sino que Adán, sabiendo perfectamente lo que hacía, tomó también del fruto prohibido y comió, creando esa separación entre Dios y su creación, ya apartando el hombre de Dios, haciendo que el hombre esté destituido de la gloria de Dios. Y entonces hacemos la pregunta: ¿por qué volvería Dios a pensar en su creación? ¿Por qué querría recordarlo y venir a visitarlo? Pero la siguiente pregunta que tengo es no solamente el por qué, sino también la otra pregunta, que es ¿cómo? Y esa pregunta, ¿cómo? No sé, Pedro, a lo mejor mueve el ordenador un poco más para acá, porque creo que esto sí que va por línea, creo. Bien, bien, sí. ¿Cómo ha visitado Dios a su creación? Así que con estas dos preguntas, es verdad que tenemos hojas, están... Ah, bien, perfecto. Pues ya tienes trabajo en esta semana para rellenar las hojas. Bien. Muy bien, pues tengo tres contestaciones para esa pregunta de cómo ha visitado Dios a su creación. La primera contestación es por medio con la apariencia humana. Y lo he puesto en términos un poco más completos. Dios visitó a su pueblo como el ángel de Jehová. Recordamos estos pasajes del Antiguo Testamento en que el ángel de Jehová aparece, pero este ángel de Jehová no es un ángel como nosotros normalmente imaginamos, pensamos.
tenemos que recordar que la palabra ángel, que para nosotros significa ser espiritual con alas grandes, la palabra ángel en el idioma del Antiguo Testamento significa sencillamente mensajero. Incluso entendemos que Dios promete enviar a un ángel delante del Mesías para preparar el camino para el Mesías. ¿Y ese ángel quién es? Es Juan el Bautista, que no tiene alas ni tiene poderes para ser súper fuerte. Es un mensajero que ha sido enviado. Por lo tanto, tenemos el ángel de Jehová, que no es un ángel, es este mensajero de Jehová. Y cuando empezamos a verlo, empezamos a notar que realmente es Dios mismo. ¿Cómo vemos este ángel? Bueno, lo vemos primeramente en Génesis 18, cuando apareció a Abraham. Así Abraham estaba en su tienda y mira, levanta los ojos y ve 3 personas que vienen. Y entonces 2 bajan hacia Sodoma y Gomorra y nos dicen claramente que son ángeles. Pero uno se queda ahí para hablar con Abraham y Abraham empieza a dialogar con este ángel de Jehová, y empieza a regatear por la vida de los de Sodoma. Y cuando lo leemos empezamos a notar claramente que este no es otro personaje que el mismo Dios que habla con Abraham. Continuamos leyendo en el capítulo 32. Vemos este personaje que baja y pelea con Jacob. Jacob intenta detenerle. Y lo curioso es que el mismo ángel de Jehová, que tiene todo poder, se deja casi dominar por un ser humano hasta que dice, se acabó esto. Y tocándole la cadera, deja a Jacob completamente cao. Y nunca mejor dicho, que no puede más con él para demostrarle, tú no puedes conmigo. Y sin embargo, ese deseo que muestra Jacob de tener la bendición de Dios, al final Dios le permite tener esta bendición y es por medio de Jacob que tenemos esa bendición de Abraham que comentaremos en un momento. Seguimos leyendo en Éxodo 3 y encontramos la historia de Moisés. Moisés en el desierto, apacentando las ovejas, se encuentra delante de una zarza que está en llamas y sin embargo no se consume por el fuego. Y por lo tanto se acerca para ver y recibe la voz de la zarza diciendo, Moisés, quita los zapatos, estás en tierra santa. Ese pensamiento de que estaba en la misma presencia de Dios. Y cuando Moisés pregunta por su nombre, encuentra que su nombre es Jehová. Yo soy el que soy. Yo no dependo de nadie. Soy el eterno, independiente Dios, increado, que tiene todo poder. Y allí Moisés se somete a la voluntad de Dios para ir a Egipto, para sacar a su pueblo. En el libro de Josué volvemos a encontrar ese personaje en la noche antes de la guerra frente a Jericó y se presenta ante Josué. Josué al principio dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y dice, no me entiendes, yo soy el ángel de Jehová. Y ahí Josué, tal como había hecho Moisés, cae en reverencia delante de él. Lo volvemos a ver en el libro de los jueces, el sitio donde menos esperamos ver al ángel de Jehová. En medio del desastre del pueblo de Israel, el ángel de Jehová aparece a los padres de Sansón y allí los anima que Dios tiene un propósito especial para su hijo. También lo vemos en el libro de Daniel, estos 3 cautivos, compañeros de Daniel, que rehusaron caer de rodillas delante del ídolo de Nabucodonosor. Así que los echó en el horno de fuego. Y ahí en el horno de fuego, cuando Nabucodonosor miró, no vio a 3 hombres, no vio a 3 sufriendo en las llamas, sino que vio a 4 que estaban andando, paseando en el fuego. Siempre había pensado que sería lo más chulo de
de vivir esa experiencia, ¿no? Que te echa al fuego y que, claro, todo lo que habían usado para atarte ya se quema y tú estás ya libre. Y esa parte que más me gusta es cuando el rey dice, salid de allí. Yo creo que tendrían que haber dicho, oblíganos a hacerlo. ¿Cómo nos vas a obligar que salgamos de aquí? Nosotros estamos bien aquí. Pero nos dice que había un cuarto que tenía apariencia del Hijo de Dios. Y entendemos que es este ángel de Jehová, esa visita de Dios a los hombres. Y todo esto, cuando lo miramos, nos deja con el pensamiento de que efectivamente, a pesar de la rebelión de su pueblo, a pesar del pecado del ser humano, Dios quiere tener una relación con su creación. Dios no ha terminado. Podría haber terminado. Podría haber lavado las manos y haber dicho, ¿sabes qué? Vosotros os di una oportunidad y era buena la oportunidad. Se acabó. No hay más oportunidades. Dios podría haber destituido su creación, no simplemente de su gloria, sino de la existencia. De hecho, cuando los ángeles rebelaron contra él, nos dice que no hubo salvación para los ángeles. Su decisión fue final. Cuando ellos se apartaron de Dios, ya su único destino es el infierno. Y sin embargo, Dios con el ser humano desea tener comunión. Y la única contestación que podemos dar a esto es el amor. Dios ama su creación tanto que dice, todavía tengo un propósito para ellos. No voy a abandonar a mi creación. Volviendo a la pregunta, entonces, ¿cómo ha visitado Dios a su pueblo? No solamente en el ángel de Jehová, sino también por medio de una religión. Ahora, esto puede sonar un poco raro cuando lo leemos, pero efectivamente Dios establece la religión para su pueblo y en medio de este contexto de la religión, Dios aparece en medio de su pueblo. La primera vez que lo vemos es la presencia de Dios en Sinaí. Dios lleva a su pueblo hasta el monte Sinaí y ahí el pueblo contempla la gloria de Dios. Pero al salir de Sinaí salen con un tabernáculo. Y donde pongan este tabernáculo, Dios también se presentaba para visitar a su pueblo. Hasta que por fin el tabernáculo es reemplazado por el templo y donde Dios vuelve a morar entre su pueblo. Cada uno de estos pasos es precioso. Aquí tengo una representación de Sinaí, ese monte donde bajaba la gloria de Dios y ya posaba sobre este monte. Y leemos el texto en Éxodo, donde dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahí la gloria de Dios estaba evidente delante de su pueblo. Dios estaba visitando a su pueblo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Estar aquí en Sinaí. Temblaban de tal forma que decía Moisés, sube tú, habla tú con Dios, no podemos aguantar más la voz de Dios, porque estaban viendo a un Dios santo, un Dios perfecto, puro, un Dios que sinceramente el pensamiento de su visita les causaba terror. Hemos tenido esa experiencia de tener una visita y nos causa terror. El pensamiento de una persona viene a nuestra casa y nuestra casa no está preparada para tal visita. ¿Qué vamos a hacer? Recuerdo la historia de uno que decía que estaban tan ocupados con su trabajo y todo, que decidieron contratar a una persona para limpiar la casa. Dice, pero al final no ha funcionado muy bien, porque causó más estrés limpiar la casa para que cuando llegara la persona que limpiaba la casa no encontrara el desastre de la casa. Y al final, lo que causaba terror era la que tenía que venir para limpiar. Y yo sé un poco de esto porque yo también siento vergüenza cuando llevo mi coche a lavar,
que muchas veces lo lavo por fuera solamente rápido, ¿no? Pero de vez en cuando lo llevo a un sitio y pagas un dinero y hacen limpieza. Y le dije a Maribel una vez, digo, tengo que limpiar el coche para llevarlo a limpiar. Y me dijo, ¿qué dices? Dice, es absurdo lo que acabas de decir. Bueno, lo llevé tal cual. Como estaba el coche, lo llevé y lo entregué. Cuando fui a recogerlo, el chico del sitio me dice, ¿cuántos hijos tienes? Digo, ¿cómo? Dice, no, hemos apostado un poco los trabajadores de cuántos hijos tienes. Y digo, 3. Dice, ¡cha! ¡Era 3! ¡Qué vergüenza! Bueno, el coche estaba, ya podéis imaginar la condición del coche para que hicieran esa apuesta de cuántos hijos teníamos. El caso es que ese pensamiento de que alguien realmente santo y puro, que puede vernos como realmente somos, el pueblo temblaba delante del monte porque sabían que no eran dignos de tener comunión con este Dios. Después el pueblo levantó el tabernáculo, esta tienda en el desierto, y allí una vez más la gloria de Dios, la presencia de Dios bajaba, incluso por las noches nos decía que había una columna de fuego sobre el tabernáculo. Podéis imaginar cómo sería establecer el campamento alrededor de este sitio donde moraba la presencia de Dios. Pero ese sitio estaba cercado, estaba apartado. Nadie podía entrar en este recinto, solo los sacerdotes, los que Dios había elegido. Incluso, una vez dentro de este recinto, nadie podía entrar en la tienda, sino solamente el sacerdote que ejercía. Y dentro de esta tienda estaba la habitación central, donde solo entraba un sumo sacerdote una vez al año y solamente con la sangre del sacrificio. ¿Qué nos está diciendo esta estructura? Dios es un Dios santo. Y aunque Dios quiere morar con su pueblo no es digno realmente de tener esa visita entre ellos. Y ese texto de Éxodo 29:43, donde Dios promete, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Ese pensamiento de Dios haciendo una cita con su pueblo. Allí voy a reunirme con mi pueblo. Y este tabernáculo fue reemplazado por el templo. Este sitio de gloria que Salomón había construido para traer toda la gloria a Dios que Dios merecía, pero una vez más, ahora con piedra, con paredes, con puertas para mantener fuera a los que no eran dignos. Y allí, una vez más, la gloria de Dios bajó cuando en esa dedicación Salomón lo pidió. Ese texto me llama la atención. El propio rey dice, mas ¿es verdad que Dios habitará con un hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Cómo podría el Dios de gloria visitar a su pueblo y morar en esta casa? Aunque era una casa gloriosa, aún así realmente no era digna de Dios. Así que efectivamente Dios mora con su pueblo, Dios visita a su pueblo por medio del ángel de Jehová, Dios mora entre su pueblo en el templo y el tabernáculo, y esto nos muestra que realmente nosotros no merecemos esa visita de Dios. Nosotros somos pecadores y realmente no merecemos que Dios more entre nosotros. No somos capaces de realmente aguantar la gloria de Dios en nuestra condición natural. Y por lo tanto, menos mal que tenemos una tercera contestación a esta pregunta de cómo Dios visita a su pueblo. Dios visita a su pueblo por medio de Mesías. Ese es el gran tema del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, libro tras libro tras libro, nos prepara para esta venida de Mesías. Si estamos leyendo el Antiguo Testamento y no estamos viendo el tema de Mesías, estamos leyendo mal.
Si solo estamos viendo historias curiosas, ya que bueno, serían buenas para los niños, no estamos leyendo la Biblia. Lo que tenemos que ver en la Biblia es esta preparación para Mesías. ¿Por qué? Porque Dios quiere morar con su pueblo, pero su pueblo no merece. Por lo tanto, Dios visita a su pueblo en el Mesías, y el Mesías es el que demuestra efectivamente que Dios mora con su pueblo, desea morar con su pueblo, pero a la vez el Mesías es el que hace posible que nosotros tengamos comunión con este Dios que desea visitarnos, ese Dios que desea morar con nosotros. El prometido Mesías, esa promesa lo tenemos incluso desde las primeras páginas de la Biblia. Lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 3, donde Dios prometió a Eva que un día su simiente chafaría la cabeza de la serpiente, ganaría la victoria sobre la serpiente. Pero donde empezamos a realmente encontrar ese hilo de la profecía que podemos seguir es en el personaje de Abraham. Y ahí Dios hizo a Abraham 3 promesas. Dios prometió a Abraham que iba a tener la tierra, y efectivamente Dios ha cumplido esta promesa. No solamente dio la tierra a los que habían salido de Egipto, sino que Dios volvió a dar la tierra a los que habían ido de cautiverio y volvieron de Babilonia. Y en nuestros días somos testigos de que Dios ha vuelto a dar la tierra a un pueblo que todavía no lo merece, porque no están siguiendo a Dios. Están rechazando en su gran mayoría al Mesías, y sin embargo Dios en su misericordia dijo: yo prometí a Abraham y esa promesa la cumpliré. Pero Dios hizo mucho más que prometer la tierra. Dios también prometió una descendencia. Dijo que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Abraham, ¿puedes contar las estrellas? Y Abraham no era capaz, como ningún ser humano es capaz. Los científicos adivinan, pero cada vez que inventan un telescopio mejor, ven más estrellas detrás de la cortina anterior que habían visto. Por lo tanto, solo pueden empezar a adivinar la cantidad de estrellas y sinceramente, bueno, el número que nos dan ya va más allá de nuestra capacidad de comprender, por lo tanto, da igual. Espero que no estemos invirtiendo demasiado dinero en ese esfuerzo de contar las estrellas, porque desde luego sería dinero perdido por completo. Pero así sería la descendencia de Abraham. Parecía mentira para un hombre que no podía tener hijos, un hombre ya mayor, y sin embargo Dios ha cumplido esta promesa. Y esa identidad del pueblo de Dios que se ha mantenido hasta el día de hoy es realmente un milagro. Pero dentro de esta promesa, Dios dijo: pero tengo una promesa que es aún más importante, y es la promesa de que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios prometió una bendición que alcanzaría hasta los fines del mundo. Y entendemos que esta promesa es la promesa del hijo de Abraham. Primeramente pasamos por David, y Dios repitió esta promesa a David, pero la promesa llega hasta la persona de Jesucristo. Por lo tanto, empezamos nuestro Nuevo Testamento y Mateo empieza con una genealogía. ¿Por qué tenemos que tener una genealogía? Porque no quiere que perdamos de vista que realmente Jesucristo es el hijo de Abraham, el hijo de David. Jesucristo es el gran prometido de Dios, el Mesías de Dios, que vino para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Dios estaba preparando a su pueblo. Dios está por cambiar, transformar a su pueblo para que puedan tener una relación con Él. Jesucristo es la contestación al gran problema del ser humano. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Y Cristo es esta gran respuesta. Pero no solamente tenemos la simiente de Abraham, sino también tenemos misterio de misterios. Emmanuel,
Tenemos este pasaje en Mateo 1:23, donde dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese pensamiento de este Mesías que viene es el cumplimiento de la promesa, pero no solamente el cumplimiento de una promesa general, sino específicamente nadie más podría haber cumplido esta promesa. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre será Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios estaba visitando a su pueblo. Dios está con nosotros, pero no viene como columna de fuego para infundir miedo, terror, porque somos pecadores y ¿qué hacemos ante un Dios santo? Sino que se presenta humilde para poder dar su vida en la cruz por nosotros, para poder redimirnos de nuestros pecados. Y esto edifica sobre la profecía que tenemos en Isaías 9:6. La profecía anterior era Isaías 7:14, pero este hijo que nacerá, este es el hijo que nos es nacido, el hijo que nos es dado. ¿Y cómo será? Llevará el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí tenemos esa gran promesa de que Dios mandará a un hijo para nacer por nosotros. Y este va a ser el perfecto Mesías, el que es todo lo que nosotros necesitamos, el consejero, Dios, Padre y príncipe, el único príncipe que es capaz de traer la paz al corazón humano. Y por lo tanto, vuelvo a esta pregunta. O sea, Dios visitó al hombre. ¿Por qué? La única contestación que podemos dar es que Dios, en amor, quiso visitar a su pueblo. ¿Y cómo? Pues por medio del ángel, efectivamente. Pero eso eran pocas ocasiones. Pocas personas tuvieron el privilegio de recibir al ángel de Jehová en su casa. En el templo y el tabernáculo, pero aún así, poca gente, y la gente que lo vio estaba apartada porque la estructura misma los separaba de la gloria de Dios. Pero luego después vino ese Hijo de Dios que vino para visitarnos al ser humano, y en su venida todos nosotros podemos participar, porque todos podemos poner nuestra fe en Cristo, todos podemos recibir lo que Él hizo por nosotros, de tal forma que podemos tener una relación con Dios. Y en esta venida encontramos que solo por Cristo está la salvación. Este texto es el texto que hemos comentado en esta mañana en el tiempo de la mesa del Señor, y en ningún otro hay salvación. Hay una exclusividad de Cristo que es imposible de concebir. No hay nadie más que podría haber hecho esto. Esta semana pasada estaba haciendo un estudio en la universidad y vino una chica que nunca había estado antes. Y estamos mirando Isaías 52 y 53. Y estábamos hablando de este pasaje. Y cuando terminé el tiempo del estudio, digo, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queréis preguntar? Esta chica hizo la pregunta, dice, ¿habría otra manera en que podríamos ser salvos? Una pregunta lógica, una pregunta que dices, bueno, o sea, claro, todos queremos saber, ¿no? Si hay otra forma de hacerlo y sobre todo si es más barato, pues nosotros queremos hacer. Si hay otra forma de perder los kilos que vamos a coger en Navidad, que no implica trabajo, ejercicio, sufrimiento, lo queremos hacer. El otro día en una reunión de familia, una tía de Maribel nos estaba comentando que después de comer tomaba una pastilla, ya no cogía peso, perdía todo el peso. Y escuchas estas cosas y te quedas mirando y dices, no sé, me parece demasiado, o sea, tiene
que haber algún efecto malo por hacer esto, no sé, no puede ser, es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pero ese pensamiento que dice, hay otra manera que Dios podría haber redimido a la humanidad sin haber visto sufrir a su hijo. Bíblicamente contesto que no. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que Cristo es el único camino de la salvación. Y Cristo lo decía claramente. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier otro camino que encuentras, te prometo que no te lleva al Padre. Si tú quieres llegar a tener comunión con el Padre, hay un camino. Y si rechazas este camino, no queda salvación. Y ese es el mensaje que yo veo en este pensamiento de que Dios visita a su pueblo. Pero también tengo que decir que voy a terminar a medias, porque si es verdad que hemos hablado del ángel de Jehová, hemos hablado del templo, incluso hemos hablado del Mesías, pero Dios también tiene otra forma en que visita a su pueblo. Pero esto lo voy a dejar para la semana que viene. Así que nosotros vamos a volver la semana que viene para terminar este mensaje precioso sobre lo que realmente es la Navidad. La Navidad no es Santa Claus bajando la chimenea para visitar nuestra casa durante un par de minutos, dejar 4 regalos y luego después coger los renos para partirse, para partirse. Eso para subir la chimenea sería bueno, ¿no? Eso no es la historia de la visita que nosotros tenemos en Navidad. La visita que nosotros tenemos en Navidad es el Mesías que viene para morar con nosotros, para cambiarnos, para que podamos tener comunión con Dios. Y esto es lo que realmente nosotros celebramos en esta Navidad. Padre Santo, te doy gracias por Mesías. Te doy gracias por esa verdad que hemos visto, que tú quieres tener comunión con su pueblo. Y aunque nosotros no lo merecemos, has enviado a tu Hijo para que Él muera por nosotros, para que Él nos transforme, para que podamos tener comunión contigo. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por Mesías. Y pedimos, Padre, que nos ayudes a andar en comunión contigo, gozando de esta relación contigo, para que tú seas exaltado en nuestras vidas, en todo lo que hacemos,